que vamos a iniciar y que posiblemente será de 3 o 4 clases. Y de todo depende de la interacción que lo desarrollemos en la clase, porque me gustaría que ustedes compartan vivencias, experiencias que han tenido en cuanto a cómo compartir la palabra de Dios. El tema es preparados para compartir la palabra de Dios. Y no es una opción. El compartir la palabra de Dios no es una opción, no es una dádiva que queremos darle a Dios, sino que es un mandato de Dios. Por mandato de Dios. Así nos dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas en todo el mundo. Entonces, no es una cosa reservada de un determinado lugar, sino Dios nos ha dado la facultad de poder extendernos para predicar la palabra de Dios. Y Mateo aún más nos enfatiza como el mandato final antes de la ascensión de Jesús, después de su resurrección. El Señor dijo en Mateo cuando estuvo en los 40 últimos días después de su resurrección, les encargó el mandato realmente que es la tarea misionera para la iglesia, para el cristiano, que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Cuando el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y ustedes saben lo demás, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a que puedan vivir una vida sana, una vida fructífera, una vida positiva. Este es el encargo que el Señor Jesús nos delega. Y ante este encargo, el Señor Jesús prometió enviarlo al Espíritu Santo para que por el accionar del Espíritu Santo, entonces los que hemos abrazado la enseñanza del Señor Jesús puedan predicar la palabra de Dios con autoridad, con solvencia, con denuedo y con todo el espíritu que Dios mismo nos ha dado. Entonces, este es el enunciado con la cual el Señor Jesús nos ha encomendado de que seamos como iglesia, como hijos de Dios, los proclamadores de la palabra de Dios, los embajadores del reino de Dios, los representantes de Dios. Esta es una de las responsabilidades importantes. En este manual, en este manual aprenderemos 3 pasos claves para ayudarte a guiar a las personas a Jesucristo. El material que el día de hoy estamos tratando de enseñar o participar, no sino tiene como finalidad de que la iglesia pues cumpla el mandato que Dios nos ha dado. Y yo creo que es momento oportuno de que la iglesia asuma este rol de predicar la palabra de Dios. Parece que
la pandemia con ese eslogan que las autoridades nos han impuesto de quédese en casa, como que nos ha estancado, como que nos hemos quedado en la trinchera y no hemos salido a batallar con el enemigo, con la predicación de la palabra de Dios. Entonces, pongamos mucha atención y quiero, por favor, su participación. Ok, el primer paso, que es lo importante y creo que es la que a veces nosotros chocamos y ahí nos damos contra la pared. ¿Cómo iniciar una conversación? No sabemos cómo entablar un diálogo con las personas que queremos compartir la palabra de Dios. Y hay muchos factores que vamos a ver luego, pero este es el primer paso que tenemos que vencer. ¿Cómo iniciar una conversación? Hermano Mauricio, díganos, ¿cómo usted inicia una conversación con el propósito de comenzar a predicar la palabra de Dios, dar el mensaje de la salvación? ¿Cómo entablar una conversación para llevarles un mensaje de salvación? Claro, ¿quiere usted a alguien, una persona, entregarle el mensaje de salvación, de ganar Bueno, almas para Cristo? ¿Cómo usted utiliza para entregar el mensaje? bueno, pues primeramente, si yo me llevo con esas personas, primeramente, muy educadamente les pido un permisito, primeramente, para poderles hablar de la palabra de Dios, porque a veces hay muchas personas que si uno se les empieza a hablar de la palabra de Dios, se enojan. Entonces, pues pidiéndoles un permiso para que pues escuchen lo que les vamos a decir, pues, y de ahí, pues, por consiguiente, seguirles visitando para poder ganar Ok. esas almas para Cristo. Hermana Gaby, ¿cómo usted inicia un diálogo donde usted quiere participar o entregar la palabra de Dios a alguna persona, sea amigo, sea una persona desconocida o sea un familiar? ¿Cómo inicia? Bueno, yo como inicio es, por ejemplo, yo he empezado a evangelizar a algunos de mis hermanos porque no son creyentes. Ok. Y lo primero que empiezo es con este versículo, con esta promesa que está en San Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces empiezo de que todos somos pecadores, de que nadie somos perfectos y siempre Dios, nuestra vida le pertenece a Dios y empiezo a hablarles desde esa manera de que Dios nos ama a todos por igual y sí me han escuchado a mi familia. Para eso a personas extrañas no, como que no he salido mucho, solo cuando están enfermas o así he visitado, pero ahí es diferente porque una persona que está pasando por una situación difícil es como que su corazón se quebranta y a cualquier momento nos escucha cuando Es pasan más dispuesto para escuchar. más dispuestos para escuchar cuando pasan por situaciones difíciles. Más Ok. difícil es a una persona sana evangelizar. De esta manera he empezado yo. Una persona que está en el éxito de su negocio, de su profesión, es más difícil cuando dice, quizás yo no necesito de Dios porque yo tengo lo que quiero. Sí, así opinan algunos. No, ese es el gran problema que tenemos y eso nos detiene, nos acobarda y al último salimos nosotros siendo los derrotados porque nos vamos de la conversación o nos alejamos de ese propósito de compartir la palabra de Dios. Ok, entonces tenemos el primer paso es
cómo iniciar una conversación que esté dirigida para entregar el mensaje de la palabra de Dios. El segundo paso, ¿cómo compartir el evangelio? ¿Tiene usted algunos pasos con los que inicia y luego continúa y luego llega a un final? ¿Cuál es ese final? Hermana Rebeca. Bueno, pues en sí, con más concretos, ¿no? Pero podríamos iniciar visitando a nuestros vecinos, compartiendo la palabra, orando por ellos. Ahorita estamos hablando, ya hemos entablado la conversación, ya hemos iniciado una amistad, una conversación que puede ser de deporte, puede ser con las mujeres algo de belleza o algo de el cuidado de los hijos. Temas como estos puede ser el inicio de una conversación, de establecer un diálogo, una amistad. El segundo paso dice cómo compartir el evangelio. Si usted está hablando de los hijos, algo, cómo están actuando, qué es lo que, peligros o qué es lo que más les gusta. Hay diferentes temas pero ¿cómo iniciaría usted el mensaje para entregar el mensaje de la salvación? Bueno, pues yo creo que tratándose de, digamos, si ya tengo una amistad, iniciando un diálogo, pues si quizás mi vecino o mi amiga tiene problema con los hijos, pues yo le daría un consejo, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, le diría la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor aconseja hacer con los hijos, ¿no? En sí. Y le invitaría a orar y a confiar en el Señor para que solucione los problemas por lo que está pasando. Ok. Mantengan todas estas ideas. Yo no estoy diciendo está correcto o está incorrecto. Yo estoy escuchando para ver qué es lo que nos enseña estos 3 pasos que estamos para estudiar. El tercer paso, ¿cómo guiar a una persona a recibir a Cristo? Que esa es la finalidad. Llegar a que esa persona, luego de que he entablado la conversación, me he hecho amigos, he ganado cierta simpatía, cierta amistad, y en esa relación he podido dar un mensaje de la palabra de Dios, y llega un momento en que tengo que tratar de que esa persona tome una decisión, y qué mejor sería una decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Mire, ese es el clímax de nuestro propósito al ir a evangelizar. Nunca deje las cosas a medias, porque el enemigo es tan astuto que cualquier cosa puede resolverse en una situación distinta al propósito nuestro. Entonces, vamos adelante. Hermana Esther, por favor, si nos ayuda con la lectura. Amén, pastor. Párrafo, el último párrafo. Ya, dice así. Te mostraremos pasos prácticos para compartir el Evangelio de Jesucristo eficazmente. Estos 3 pasos te ayudarán a dar testimonio a otras personas de la obra de Cristo en tu vida. Entonces, ponga atención, pero de igual manera quiero que, por favor, no tenga miedo en compartir. Si ha tenido usted alguna experiencia de cómo usted pudo ganar un alma para el Señor, comparta, porque esto es lo que el Señor quiere que
veamos que sí somos capaces. El problema es que nos invade nuestra inseguridad porque no nos hemos empoderado de la palabra de Dios, porque aquí tenemos que tener a veces en la memoria textos bíblicos, porque a veces nos llevamos la Biblia. Entonces uno tiene que conectarse con algún versículo para respaldar lo que estamos tratando de dar el mensaje. Entonces, pregúntense ustedes, ¿estamos empoderados de la palabra de Dios? Tengo algunos textos bíblicos que me guían a dar un mensaje de salvación, por ejemplo, los 5 pasos, donde pues comenzamos con el amor de Dios hacia toda la humanidad. El segundo paso, ¿se acuerdan cuál es? Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, póngale atención. Ok, vamos adelante. Hermano Edison. Amén. Dice Josué, un joven de nuestra iglesia pensaba que la evangelización no era su llamado, ya que era bastante tímido. Después de participar de esta capacitación de 3 pasos, comenzó a evangelizar y en un solo día guió a 6 personas a Cristo. Ahora está entusiasmado de contarle a la gente acerca de Jesús. Y esa es la intención nuestra, hermanos. Que luego de aquí de tener esta preparación o esta enseñanza, podamos despojarnos de todas esas murallas que nos impide predicar la palabra de Dios. Uno de ellos es obviamente el miedo. La otra que tiene que ver es a veces la vergüenza. Creemos que a veces no nos damos cuenta lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces yo tengo que aferrarme a esa promesa del Señor de que hablar de las cosas de Dios es tener poder. Porque yo no soy el que hablo, sino habla, Dios habla a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús nos está alentando, nos está motivando, nos está insinuando. Prosigue, prosigue, no declines. Tú puedes, tú puedes. Entonces, vamos adelante. Tú también puedes experimentar lo sencillo que puede ser compartir el evangelio y guiar a otros a Cristo. ¿Usted cree eso, hermanos? Si usted en este momento que estamos tratando de llevar a algo edificante como es compartir la palabra de Dios, usted no se siente todavía seguro. Estamos en un terreno muy flojo, muy movedizo, que a veces no nos da la seguridad de lo que queremos hacer y de lo que somos capaces de hacer. Ok. Ahora, nuestra consigna es, ahora salgan, den un paso de fe, hagan algo que no han hecho antes. Hagan la pregunta, hermanos. ¿Cuántos años está usted en el Evangelio? Ya varios años. Varios años. La viene según entonces la pregunta de desafío. ¿Cuántas almas he ganado para Cristo? Tal vez muy pocas o ninguna. Esa sería una respuesta honesta, ¿no? Que tenemos que aprender a ser honestos. Partir desde ese estado de honestidad.
que yo me enfrento al desafío de Dios que me está empujando a que yo sea un obrero del Señor. Salgamos, demos ese paso de fe y hagamos lo que no hemos hecho antes o lo que no hemos hecho hasta ahora, como es practicar la palabra de Dios. Amén. Ok, Amén. ok. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. 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 Hermana Gaby, por favor, ¿nos puede ayudar con la lectura de este párrafo? Amén. Dice el amor de Dios. Cuando hablamos Poquito más alto. ¿Se le fue el audio? ¿Qué pasó? Está como al inicio, estaba que no se le escuchaba mucho. Yo le doy lectura, pastor, ¿ya? A ver, Dice el amor de Dios. Cuando hablas con alguien acerca de Jesús, recuerda que Dios le ama. De hecho, tanto le ama que Jesús murió por esa persona con quien estás compartiendo. El libro de Romanos nos dice que mientras aún éramos débiles, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6 y 8. ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mensaje de Romanos 5 o 6, 8? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Habla acerca. ¿Cómo es que Dios se manifiesta su amor? A través de su Hijo Jesucristo, la expresión máxima de su amor. ¿Cómo fue la expresión? Viniendo a morir en la cruz del Calvario por nosotros y pagar nuestros pecados, por nuestros pecados. Ok, entonces el Señor Jesús se anticipa a la situación nuestra. Antes de que nosotros nos declaremos pecadores, nos declaremos ingratos, nos declaremos hijos desobedientes, Dios ya miró la condición nuestra y Él dijo, la única solución para poder que el hombre pueda o el ser humano pueda llegar a tener una comunión con Dios Padre es muriendo en la cruz, viniendo a la tierra y muriendo en una cruz, porque ese es lo que nos dice la palabra de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos adelante. Hermana Rebeca. Este es el mensaje de esperanza que tiene que compartir. Produce un gran impacto en las personas cuando reconocen que tú estás realmente interesado en ellos. Ok. ¿Qué es lo que me está insinuando, hermana Rebeca? Podemos entender que cuando nosotros compartimos que el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, pues nosotros les damos esperanza a las personas que tienen la oportunidad de ser salvos y de tener una vida eterna cuando partan de aquí. O sea, eso pienso yo. Produce un gran impacto en las personas el conocer todo lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que tuvo que pasar para podernos dar vida eterna. Ok. Entonces vemos aquí que hay una esperanza. El compartir el mensaje es establecer una esperanza
para la persona que usted está compartiendo y una esperanza para uno porque uno se afirma en lo que estamos creyendo. Porque si yo no estuviera creyendo, no estaría compartiendo. Así de sencillo. Yo comparto porque yo creo, porque yo siento, porque yo vivo. Y eso me asegura de que lo que estoy compartiendo y anhelo que esa persona también adquiera en mí la misma seguridad, la misma convicción como yo lo tengo. Eso es ir tejiendo algo que no nos va a dejar desunirnos como familia de Dios. Porque si usted logra que esa persona tenga un encuentro con Cristo, ya no es usted sola, ya es dos. Y así van uniéndose y se va formándose una familia que permanece unidos porque en Cristo siempre estaremos unidos. Vamos adelante. Aquí tenemos otra. La palabra de Dios nos habla que Dios es amor. Aquí nos da la garantía porque Dios mismo establece un sello de garantía que es a través de el Espíritu Santo. Hermana, ¿quién más está, hermana? Está también hermana Berta Guamán, ingresó, y también hermana Cristina. Hermana Berta, por favor, si nos puede ayudar con la lectura de este pasaje. ¿Qué pasó? Hermano, buenas noches. Adelante, mi hermana, buenas noches. No le entendí el mensaje, más o menos, ¿me puedes volver a explicar? Lo que le estoy pidiendo es que nos ayude con la lectura de lo que está en la pantalla. No tengo aquí en la pantalla, hermano, no, estoy solo en celular. Ah, está solo escuchando nomás. Sí, hermano, no estoy en la computadora. Ok, vamos a pedir entonces que hermana Cristina nos ayude con la lectura. El Espíritu Santo. Jesús prometió que recibiríamos el Espíritu Santo y seríamos sus testigos. Corrientes de agua viva fluirían de nuestro interior. El Espíritu Santo es la fuente de la fortaleza de Dios para con nosotros y nos ayuda a superar nuestras ansiedades y el temor hacia los demás. ¿Cuántas veces han pensado los cristianos que no se sienten capaces de evangelizar? Pero Dios quiere darnos su poder a través de su Espíritu Santo. Hermana Cristina, ¿usted cree que el Espíritu Santo nos da la fortaleza y la certeza de que lo que estamos creyendo es verdad y que esa verdad nos hace libres? Sí, porque al momento en el que Jesús partió de esta tierra, Él nos dejó el Espíritu Santo como consolador, dice la palabra. Entonces yo creo que el Espíritu es el que nos fortalece y nos da puede decir, esa fortaleza para tal vez perder el miedo, perder muchas cosas con las que nosotros podemos sentir inseguridad. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que no solamente nos consuela, porque es el consolador, sino nos direcciona la mejor camino, la mejor estrategia para poder compartir la palabra de Dios. Él nos da palabras, nos da actitudes, nos da energía. Él es en cierta manera el que maneja nuestra vida y fluye el mensaje que lo hacemos con convicción para que otra persona tenga esa esperanza de
alcanzar una vida nueva. Entonces, tenemos el apoyo del Espíritu Santo. No estamos solos. Es el Paracleto. El Paracleto quiere decir el que está junto a nosotros. Él camina junto a nosotros, ¿no? Es como una persona que necesita un muleto, un bastón. Es el Espíritu Santo que ahí nos apoyamos para poder enderezarnos, para poder caminar, movilizarnos y para tener fortaleza. Ese es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Estamos creyendo que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro paracleto. Ok, vamos Amén. adelante. La palabra de Dios es la otra fuente necesaria para poder entonces direccionar el mensaje de la palabra de Dios. A ver, hermano Mauricio. Amén. La palabra de Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios, el fundamento de todo lo que creemos y todo lo que decimos. Es aún más, el Evangelio es poder de Dios que trae salvación. Romanos 1:16. Al compartir la verdad bíblica en sus conversaciones, puedes estar seguro que Dios tiene el poder de salvar, restaurar y transformar a las personas. Entonces, la pregunta es, hermano Mauricio, ¿quién es Dígame. el que convence a esa persona que queremos ganar para Cristo? ¿Quién es el que convence? ¿Quién es el que convence? Dios, la palabra de Dios. Ok, pues Dios, su palabra, el Espíritu Santo, lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, ¿cuán indispensable es nosotros empoderarnos de la palabra de Dios? ¿Cuán necesario es tener en nuestra mente versículos que nos direccionen paso a paso hasta que esa persona tome una decisión en Cristo Jesús? Entonces, necesitamos tener bien empoderada la palabra de Dios. Cuando hablo de empoderado es tener memorizado versículos que nos guíen hacia el propósito para el cual estamos queriendo llegar, como es ganar almas para Cristo. Yo creo que en la iglesia, a manera de motivarlo, valdría la pena que levanten una especie de concurso de memorización de versículos y otorgarles quizás algún premio que sea de estímulo, ¿no? No sé, tal vez algo de un producto de la misma región, algo, o ¿cómo es? Un diploma que dice el que ganó la competencia de los versículos. Ustedes deben tratar de poner versículos claves, sea para sanidad, sea para, como es para la salvación, sea esto para restauración, sea esto para el bautismo. Hay muchos temas que se pueden dar para que entonces la iglesia, desde los niños podemos hacer estas competencias, ¿no? A nivel de niños, de jóvenes y de adultos. Y así es como, por lo menos en mi época, cuando yo comencé, hubo eso y pudimos empoderarnos de la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los instrumentos básicos, tener la palabra de Dios.
Ok. Entonces, vayan ustedes armando esto. En base a cómo ven ustedes, van armando el... La pregunta es, ¿estás listo ahora ya? Con esta pequeña reflexión que todavía no hemos llegado a los pasos, pero con esta persona, estás listo para poder seguir preparándote, seguir empoderándote de esta enseñanza para lograr hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Ok. Esta es una bonita historia que quisiera que hermana Esther nos dé lectura a esta historia. Amén. Dice así. Con más de 20 años de edad, la hija de un pastor nunca había compartido el evangelio con nadie porque tenía miedo. Un día ella salió con la decisión de que ese temor no la dominaría más. Se acercó a una mujer y le compartió el plan y el amor de Dios. La mujer comenzó a llorar. La hija del pastor la abrazó y la confortó. La mujer sacó una pistola de su bolso y le confesó que se dirigía en ese momento al bosque en donde planeaba quitarse la vida. Pero antes de iniciar su plan, ella había dicho, Dios, si estás ahí, envía a un ángel para que me detenga. Como señal, él deberá abrazarme. Hoy la familia completa cree y comparte acerca de Jesús a otros y cómo fueron salvados. Amén. ¿Qué le pareció esa historia, hermana? ¿Qué es lo que lo llama la atención o lo impacta de esta historia? No es una historia inventada, es una historia que ha sucedido, no una sola vez. Hay muchas historias que he escuchado con ese mismo entorno que Dios en el momento preciso se hizo presente a través de algo o de alguien. Entonces, ¿cómo lo recibe usted, hermana Esther? Pues bueno, lo que más me impacta no es el hecho de que, o sea, cómo Dios usó pues hasta a la hija del pastor, porque si ella hubiera seguido con ese temor de tal vez de compartir o de hablar, el miedo de poder hablar a las personas, si ella no hubiera vencido ese temor, si no se hubiera decidido en ese día pues a compartir la palabra, pues la mujer pues hubiera cometido, ¿no?, su propósito. Entonces yo creo que Dios pues intervino de esa manera, ¿no? Y pues como dice que ella, pues toda su familia pues ahora creen y comparten acerca de Jesús y cómo ellos fueron salvados. Amén. Ok, entonces vemos dos cosas interesantes aquí. La una es el rol de la hija del pastor. ¿Cómo esa hija se dejó usar por el Señor? A pesar de que era una persona que no tenía el coraje, no tenía la experiencia, ella salió y a la señora, que seguro que Dios mismo le encaminó hacia esa señora, y comenzó entonces a compartir la palabra de Dios, ¿no? Y también como, por otro lado, la situación de la señora que estaba confrontándose con un, ¿qué digamos? Un terminar con su vida por algún problema, no sé de qué índole, pero había un problema en su vida, que ella la única esperanza que lo puso, le desafió a Dios, dice, si tú estás aquí, haz que alguien como un ángel venga y me detenga. Y Dios lo cumplió. Dios lo hizo tal como ella quiso y demostró que Él estaba con ella. Y qué precioso que entonces todo se restableció, su familia creyó en el Señor
y siguieron los caminos del Señor y así encontraron una nueva vida en Cristo Jesús. ¿No se han puesto a pensar, hermanos, que estas historias se repiten? Quizás en otras personas, quizás con los mismos esquemas o variando alguna situación, pero que están así en situaciones de crisis emocional, crisis económica, crisis de fidelidad. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que conllevan a obrar de una manera que no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros recobremos el valor y mantengamos la vida a pesar de los problemas, las circunstancias. Y solo Dios es el que tiene el derecho de tomar nuestras vidas. No somos nosotros los encargados de autoeliminarnos. Es Dios el que dispone de nuestras vidas, como el creador, como el hacedor de nuestras vidas. Vamos adelante, hermanos. Hermana Gaby, ¿ya está en...? Sí, aquí estoy, hermano pastor. Ahora espero que me escuche. ¿Sí me escucha? Sí, ya, mi hermana. A ver, póngase en órbita. Ahí está un párrafo para que nos lea. Ya dice, como seguidores de Jesús, deberíamos estar haciendo las mismas obras que él hizo. Una de esas obras es compartir el mensaje del Evangelio. Con ese propósito, prometió capacitarnos por el Espíritu Santo. Ok. Esta es la promesa que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Que el Señor se propuso en nosotros. Ok, ¿ahora estamos listos? Ahora sí ya estamos listos después de escuchar estos preámbulos de cómo Dios él mismo expresa su amor porque mandó a su Hijo. Luego habla de el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, nuestro paracleto que está junto con nosotros. Y luego nos ha dado la palabra de Dios para que nos empoderemos de ella y mantengamos fresca el propósito de Dios para nuestras vidas y para los demás. Ahora hemos visto historias, escuchado historias, cómo Dios obra cuando nuestro corazón se dispone a ser el instrumento de Dios. Y tomamos, como dice Pablo en 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al que cree, Dios nos da esa bendición grande. Ok, vamos ahora sí, hermano Edison. Vamos al primer paso. ¿Cómo iniciar una conversación? Van a escuchar, vamos a ver y a escuchar un video. Traten de captar todos los detalles de cómo, sobre todo, cómo se inicia una conversación con una persona desconocida. Pero se abre la posibilidad de entrar en una conversación. Hermano Edison. Amén. Buen día. ¿Qué pasó, hermano Edison? Tan femenina usted, cuidando de su apariencia. Sí, uno tiene que cuidarse y siempre lucir bien. Claro.
y hace dieta y va al gimnasio, ¿verdad? Sí, se me nota. Es bueno cuidar la salud, pero sin que sea una obsesión. Es mucho mejor que cuides tu alma, tu corazón, porque en definitiva eso es lo que dura para siempre y lo que verdaderamente refleja lo que somos. Si todo está bien en tu interior, cualquiera que te mire sabrá perfectamente. No podemos salir para poder entrar con el video. Ay, señor, esto me suena como a sermón. A mí lo que no me... ¿No le están viendo el video? No, no. Por lo menos Sí, yo sí, no le lo vemos, veo. hermano, pero está Está recortado. entrecortado. Yo no veo nada. Oh, sí, pastor, es que estoy compartiendo a la misma tiempo que usted está compartiendo la pantalla. Entonces, ya mismo que se acabe el video, entonces para que usted continúe. Ya. Pero sí Usted están se está escuchando. viendo a las iglesias y esas cosas. Me imagino que a eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Pero si te comprometes con el gimnasio. Es distinto. Bueno, cada cual establece sus prioridades. Pero yo te aseguro que tu apariencia atraerá mucho más si la belleza viene de tu interior, de aquí adentro. Ay, no sé. Ni siquiera sé por dónde comenzar. Esto es raro para mí. Y más raro escucharlo a usted. Es que no soy yo, muchachita. Es Jesús, nuestro Señor, el que te busca, el que quiere que le abras tu corazón para limpiarlo y para enseñarte que hay cosas mucho más importantes en la vida. Por ahí viene mi bus. Ah, sí. Esa es la ruta 7, la mía. Bueno, te acompaño y así seguiremos hablando. Pues vamos. Amén. Ya, pastor. Ok, hermanos. ¿Alguien que quiere decirme cómo inició la conversación el Señor con la señora que estaba muy dedicada a su maquillaje? A ver, ¿quién se atreve a decir cómo inició la conversación? Ese señor inició la conversación, o sea, hablándole sobre, o sea, refiriéndose a lo que ella estaba mirándose en el espejo, así mirándose lo guapa que estaba. Entonces él llamó, o sea, como captó su atención al hablarle sobre el mismo tema, sobre su apariencia. Ujú. Entonces, mire, algo con cualquier persona extraña puede abrirse las posibilidades del diálogo, porque lo que él comenzó es abrir el diálogo y ella lo tomó muy entusiasmada, ¿no? Cuando le dijo que se está cuidando de la apariencia, me dice, claro, uno hay que cuidarse, en estos tiempos hay que cuidarse, ¿no? Y ahí introduce algo que es bueno, pero no la exageración. Es bueno arreglarse, estar bien presentado, pero qué mejor si ese arreglo se hace más en lo interior que lo exterior. Comenzó a hablar, ¿no? Y así comenzó a darle el mensaje de la palabra de Dios. Miren, así hay muchas historias que el hermano Edison ya tiene algunos videos. ¿Cómo se inicia un diálogo para poder entregar la palabra de Dios? Vamos a ver entonces cómo en
en el manual cómo se inicia una conversación. A muchos cristianos les resulta difícil acercarse a la gente y hablarles de Jesús, pero a cada uno puede aprender cómo hacerlo. En primer lugar, es importante captar la atención a la persona. ¿Qué es eso de captar la atención a la persona? ¿Qué es lo que entiende? Porque ahí es de la clave. ¿Cómo yo? Lo primero, en primer lugar, es importante captar la atención a la persona. En otras palabras, es importante tratar de darle importancia a esa persona. Hacer que se sienta que es una persona muy notoria, muy llamativa, que sobresale en algo. Ese es un indicadores que debemos mantener eso, ¿no? Para poder compartir algo que usted ya lleva en su mente, lo que cuándo va a introducir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos adelante. Comenzar a compartir su fe es tan simple como iniciar una conversación. Ya vieron que el Señor cómo hizo. ¿Cómo le fue fácil? Ella se estaba maquillando, arreglándose. Seguramente ya se arregló en la casa, pero todavía en el camino seguía, y eso es la costumbre de la mujer, ¿no? Va en el bus, ya se arregló en la casa y en el bus también sigue dándoles los últimos toques, ¿no? Poniendo algo más en la cara. Cogiendo las fallas, sabe decir el hermano Ángel. Sí, cogiendo las fallas. Eso es. Entonces, pero eso es importante. ¿Cuándo inicio yo la conversación? ¿Cuándo inició la conversación el Señor en el video que vieron? A ver, hermano Mauricio. Amén. ¿Cuándo él inició la conversación de la fe? El Señor. Después que le hizo la introducción de que ella se estaba preocupando más por su rostro externo que por el interno. Ya, entonces ahí comenzó a decir más importante es cuidarse lo interior, cuidarte tu alma. Y ahí comenzó a dialogar, ¿no? Y se puede ver la reacción de la señora o de esa mujer que dice, esto me huele ¿a qué? Esto me huele a religión, esto me huele a algo y que yo no comparto, en otras palabras, ¿no? Pero él insistió hasta que la señora se abrió para poder dar mayor posibilidades de recibir la palabra de Dios. Al principio se puso media como brava, pero después se quedó asombrada. Claro. Entonces, ella misma doblegó su espíritu de valentía, que trataba de defender su estándar de vida, cuando el Señor le dijo, no, hay una mejor estándar de vida, que es más saludable y digna a los ojos de Dios. Vamos a el párrafo, hermano Mauricio, el párrafo final, léalo por favor. A ver. En el Evangelio de Juan, Jesús habló con una mujer de Samaria y a partir de allí todo el pueblo salió a escucharlo. Esta historia en Juan 4 ofrece un modelo de cómo Jesús interactuó con la gente. A ver, ¿de qué se trata? ¿Se acuerdan? ¿No es de la mujer en el estanque? La mujer samaritana, ¿no? Sí.
¿Cómo inicia Jesús la conversación? Te daré agua. ¿Cómo inicia ella? Pidiéndole agua inicia la conversación. Ajá. De beber agua. Está- Dame agua de beber, dice, yo te daré agua. Él le pide que le dé de beber agua Y él dice, Ujú. y que él a cambio le dará el agua de vida eterna. el agua del cual no beberás. Ah, ya, el agua de la cual no tendrá sed jamás. Ujú. Y ella- Mire, el Señor Jesús entonces utilizó para entablar el diálogo algo que era de una necesidad común para todos seres humanos. Tener sed era una necesidad que todos lo experimentamos y que necesitamos acudir a saciar nuestra sed para poder tener un cuerpo saludable, ¿no? Y el Señor Jesús se acercó de esa manera. Y comenzó el diálogo, y es interesante, vamos adelante para ir viéndola. Entonces, encontrarse un punto de contacto es importante en el primer paso que estamos viendo. Cuando una mujer samaritana vino a sacar agua, Jesús le dijo, dame de beber. Es como, hágase la idea de que usted está caminando y ha caminado un gran trecho y el cansancio, la fatiga provoca la sed. Llega a un lugar y acude a que por favor le den un vaso de agua, ¿no? Así de sencillo la cosa. El Señor Jesús abrióle el diálogo con alguna necesidad biológica, natural de todo ser humano. Todo comenzó con una necesidad cotidiana y una interacción o pregunta. Le pidió a la mujer que le diera algo de beber. El agua era el punto de contacto. El agua era el punto de contacto. Vaya manejando ideas. ¿Cómo puede en este momento usted quizás tiene el interés de ganarlo para Cristo a uno de sus amigos? ¿Cuál sería la posible punto de contacto para iniciar el diálogo sobre el mensaje de la palabra de Dios? Pastor, ¿sí? Sí, yo le quería responder la pregunta antes que me ganen. Tenemos ahorita un tema, una ventaja importantísima aquí para tener un punto de contacto, que es el tema del COVID y el cuidado personal. Entonces, ese es un buen tema que podremos utilizar para tener un contacto y con cualquier persona, porque todos ahorita estamos en ese pensamiento de cuidarnos. En esa penumbra, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es un buen tema, hermano Edison. Buena la sugerencia. Todos tan sensibles para poder escuchar qué hacer para evitar el contagio. Ahí está un buen inicio para establecer el contacto, ¿no? Y así puede usted pensar en otras personas, cómo también alcanzar, incluso a las personas que critican a los evangélicos, que se burlan de los evangélicos. ¿Cómo poder decir, bueno, hasta cuándo podemos a esta persona doblegarle? No por el poder simplemente de humillarle o de causar vergüenza, sino porque querer que ganemos para Cristo esa alma.
Un punto de contacto entonces podría ser algo simple. La familia, los niños, la ropa, el COVID. Sonríe a la persona y sé muy amable. Esa es otra característica muy importante. No vaya serio, no vaya con ímpetu de poder, de sabiduría. Sea sencillo, amable. Es clave captar la atención de la persona y luego escuchar atentamente para encontrar rápidamente un punto clave de contacto. Entonces, aquí están ciertos parámetros, ciertas reglones de cómo ir avanzando hasta lograr el objetivo por el cual yo me he acercado a esa persona o a esa familia, como sea, en grupo o individualmente. A ver, ¿quién nos da ayuda? Hermana Cristina. Si la persona lleva un dije con una cruz, puedes preguntarle qué significa para ella. Un acto de servicio al prójimo también podría ser el comienzo de una conversación. Tú puedes estar atento a cualquier situación circunstancial, como ver a alguien con alguna necesidad en la calle, colaborar con algún discapacitado, acompañar a un anciano, ayudar a alguien que está cargando con mucho peso, etcétera, hacer algo inesperado. Ok. Entonces, aquí nos está dando ideas, ciertas maneras de poder establecer un contacto. Hay muchas, entonces no podemos decir que hay una sola, y que en cualquier situación se puede presentar un momento de poder acercarse a esa persona por alguna situación que se da en el caminar de la vida. Entonces, los problemas no dejan de haber. Eso es importante. Y qué bueno entonces que los problemas generan situaciones diversas que ayudan a que cambie esos, por ese contacto, cambie la realidad de su vida y alcance una esperanza nueva, ¿no? Y haber logrado eso a uno que ha sido el medio o el vehículo que Dios ha utilizado, uno se siente también bendecido, se siente realizado. Lo contrario sería saber que una persona que yo vi que necesitaba la ayuda, necesitaba el socorro y no lo hice, y me he pensado, por falta de ayuda, esa persona fracasó, murió, tendría un remordimiento hacia nosotros, que no lo pudimos acudir con la ayuda en el momento que era adecuado. Entonces, busquemos, seamos espectadores de la realidad de la vida, para poder entonces captar enseguida y poder conectarnos con esa realidad y ser de apoyo en salvar vidas. Otra opción es referirse a algo particular del momento, la violencia y sus consecuencias, el cambio climático, etcétera, buscar una excusa para entablar una conversación. ¿Ha tenido alguna experiencia sobre esto? O a veces solamente las circunstancias de la vida llevamos para sacarnos bromas, chistes, e incluso hacer críticas, y no hemos ganado nada, no hemos logrado un propósito saludable, digno. Yo creo que necesitamos
tratar de reenfocarnos nuestros planes de ser de servicio a las personas que lo necesitan. No seamos indiferentes, no seamos personas olvidadizas, pensando de que las personas no necesitan ayuda, necesitan, como nosotros necesitamos también la ayuda de alguien. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le da alguna palabra de aliento? Solamente una palabra de aliento. ¿Y qué mejor si esa palabra se convierte en algún servicio, en alguna ayuda práctica, objetiva? ¿No es cierto que esto nos da motivo para agradecerle a Dios? Entonces, actuemos nosotros como los mediadores de Dios, como los instrumentos que Dios nos ha puesto para favorecer, ayudar a los demás. Ok. A ver, hermana Esther. Amén. Dice, mientras estaba en un cumpleaños, Desde arriba. No empiecen inmediatamente con una prédica. Comienza con preguntas e inmediatamente escucha a la persona. Mientras estaba en un cumpleaños, compartí con entusiasmo sobre Jesús a 4 personas que estábamos en la misma mesa. Después de unos 15 minutos, uno de ellos me dijo que todos pertenecían a una iglesia cristiana de la zona. Si yo hubiera comenzado mi conversación con una pregunta, habría sabido desde el principio que todos eran creyentes. Ok, entonces, mire qué importante es uno no ir de buenas a primeras a predicarles. Necesitamos saber e entender con qué grupo de personas estoy conectándome. ¿Son personas que ya conocen el Evangelio o son personas que no conocen el Evangelio? Para poder entonces de esa manera delinear el mensaje que quiero darle. ¿Sí me está claro? Entonces, no vayamos de buenas a primeras porque hay muchas personas que de plano lo rechazan. Quizás los cristianos le tolerarán cualquier mensaje que dé, que puede ser bueno como puede ser no agradable para ellos. Pero es necesario entonces tratar de conocer el grupo o el lugar o la persona con quien estoy dialogando. Esos son detalles que vale la pena porque esto a veces nos desanima porque he caído en vergüenza o caído en un sentido de derrota o de fracaso. A ver, quiero aquí. ¿Quién no ha participado hasta ahora, hermano Edison? Yo no he participado mucho. A ver, entonces. Dice, sea amable y sonríe a la persona con la que estás hablando. Empieza la conversación mencionando algo de la vida cotidiana. Haz preguntas que capten la atención. Ten un gesto bondadoso o haz algo en favor de esa persona. Dice, si un pescador quiere tener éxito, tiene que usar la carnada apropiada. Quizás desee probar con chocolate, pero con chocolate no pescará. Las lombrices o gusanos, en cambio, atraen a los peces, así que eso es lo que el pescador seguramente usará. Ok. Su reacción. Bueno, la reacción de todo esto es
Aquí tenemos cuatro pasos que nos da el autor, pero el mensaje importante es que debemos nosotros usar la carnada apropiada, igual que lo hace el Pescador. el pescador, ¿sí? Utilizar la estrategia adecuada, llegar de una manera adecuada hacia la persona. Entonces, hay dos cosas importantes aquí. La una que tiene que ver es con mi actitud de ser una persona que me sonrío, no ir con cara larga, como que le va a devorar, empezar la conversación mencionando algo cotidiano, algo que es común entre nosotros, que lo estamos viviendo, ¿no? No aparecer con preguntas extrañas ni con frases medias difíciles de poder responder, ¿no? Haz preguntas que capten la atención, que sean llamativas. Por ejemplo, ¿cuál sería una expresión llamativa de poder ganar la simpatía, el continuar con el diálogo? ¿Cuál sería, por ejemplo, con una persona, una palabra llamativa o una pregunta llamativa que capta la atención? Y, por ejemplo, podríamos preguntar, ¿cómo está su familia? O hablar un poco acerca del clima, ¿no? Hablar del clima tan cambiante que está ahora. Ok, ese es más porque a veces cuando llegamos a la familia, le decir, bueno, ¿y usted quién es para que me pregunte? Pero sí estoy viviendo lo mismo y estoy que me arropo, y dice, qué cambiante que es el frío, ¿no? El clima, ¿no? Dice, sí, yo también tengo frío. Comenzamos ahí a entablar una relación de diálogo. Entonces, vemos la actitud con la cual yo me presento es importante. Y la segunda es, ahora, ¿cómo lanzo el anzuelo? ¿Con qué carnada voy a lanzar el anzuelo para que esa persona lo agarre, lo coja desde el inicio, le vea simpático, le vea atractivo? Usted le diría a la persona, oye, tú eres un pecador. ¿Ah? No, Otra, usted, tú te vas a ir al infierno. no, yo creo que eso más bien generaría como molestia en esa persona. Obviamente, no. Sí, Sellaríamos, ni antes de que abran la puerta, sellaríamos la entrada al claro. diálogo. Entonces, yo creo que debemos ser tinosos de cómo queremos entrar con el mensaje de la palabra de Dios, que nos permita que la persona abra su puerta, abra su entendimiento, se despoje a veces de el miedo, la inseguridad, el conversar de cosas más íntimas, más cercanas a nosotros. Entonces necesitamos palabras que sean alentadoras, que sean bastante positivas al oído de las personas con el cual estamos dialogando. Vamos. Ok. Ahora, ¿quién más nos falta? Viene hermana Gaby, ¿está ahí? Sí, amén, hermano pastor, aquí estoy. Ok, entonces ayúdenos con la lectura de lo que está en la pantalla. Ya, dice, hacer preguntas e inmediatamente simplemente escuchar genera confianza. Prepárate con unas
cuantas preguntas abiertas como, ¿qué piensas de Dios? ¿Vas a la iglesia? ¿O cómo estás? Yo estaba sentado en un taxi y vi una cruz colgada del espejo retrovisor. Le pregunté al conductor lo que significaba para él. Respondió que siempre pensaba en María. En lugar de decirle que tenía una confusión acerca de la cruz, le dije que yo había aprendido algo sobre la cruz que había cambiado mi vida. Entonces le pregunté si podría contarle lo que significaba la cruz para mí. Él dijo sí, y al final de la conversación le entregó su vida al Señor. Él entregó su vida a Jesús. ¿Ok? ¿Qué les parece? Una historia muy interesante y ocupó bien la situación que tenía enfrente. Ok, pero nótese, a veces es bueno, si uno se hace una pregunta, espere con tranquilidad que le responda, ¿no? Y de esa pregunta puede surgir nuevas preguntas. Siempre usted tratando de llevarle a algo donde usted quiere entrar con el mensaje que quiere compartir, ¿no? Entonces, porque el permitir que la persona hable, eso le da confianza a él. Se siente un poco más motivado a compartir algo que él cree que está en lo correcto y que hay una persona que le está escuchando, que le está poniendo atención, porque si usted de plano refuta una creencia o un criterio de la persona, se bloquea. Ese momento se bloqueó y es muy difícil volver a conectarse. Denle lugar a que, aunque diga barbaridades, que hable. Porque de esas conocerá usted dónde está el punto débil de él y ahí por ahí puede entrar para entregar el mensaje de la palabra de Dios. Como el caso del taxista, ¿no? Que al final, pues él terminó entregando su vida al Señor Jesús. Vamos adelante. Ok, vamos. ¿Quién más? A ver, hermana Rebeca. Amén. Averigua que atrae a las personas. Esto te permitirá conectarte mejor con ellos. Tú podrías preguntar, ¿qué significa Dios para ti? Esta es también una pregunta que tú podrías hacer a personas de otras religiones, en vez de discutir con ellas o quizás incluso de afirmar que su religión es incorrecta. Demuestra un genuino interés en descubrir lo que tu fe significa para ellos personalmente. ¿Sigo? ¿Continúo, hermano? Describir. Sí. Luego de un tiempo de conversación, podrías preguntarles si saben o no que tienen vida eterna y si creen que estarán para siempre con Dios cuando mueran. Ninguna religión ofrece una respuesta o seguridad a esta pregunta. Solo Jesús promete la vida eterna. Nuestra meta, sin embargo, no es discutir con ellos, sino guiarlos en el camino de un encuentro con Jesús. Amén. ¿Qué es lo que capta aquí en esta enseñanza que nos está dando el autor?
Por ejemplo, a no discutir con las demás personas por la religión que ellos siguen. A veces nosotros, sí nos ha pasado que nos ponemos a discutir porque ellos son católicos, nosotros cristianos, porque ellos creen en la Virgen y nosotros no. O sea, nosotros respetamos a la Virgen porque fue la madre de Jesús, pero ya venerarla, ¿no? Entonces, y a mí sí me ha pasado que a veces yo he discutido con familiares, ¿no? Porque ellos son católicos devotos, pero aquí nos aconseja a no discutir, sino a más bien a conversar, a preguntarles por qué ellos creen que van a ser salvos siguiendo con esa religión y todo eso, ¿no? Amén. Ok. Es importante, hermanos, que hay temas que son de interés común para toda la humanidad. Por ejemplo, ¿qué significa Dios para ti? Es un tema común, no lo estamos diciendo refiriendo a alguna religión, porque si usted comienza a defender su religión, no es lo tinoso, no es lo apropiado, porque la religión nos salva. Es Cristo el que salva. Es Cristo el que nos redime. Entonces, lo que tenemos que predicar y en todo momento es lo que enseña la palabra de Dios con relación a Jesucristo, porque Él sí nos garantiza la vida eterna. Ninguna religión va a tratar de decir, esta religión es la perfecta, no, sino es Jesús el perfecto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Hay un solo nombre en el cielo y en la tierra, que es Jesucristo el Señor. Entonces, es al Señor Jesús al que tenemos que predicar. No tratemos de enfatizar la iglesia evangélica o peor, la iglesia, ¿cómo es el nombre de Las Palmas? La iglesia Divino Pastor. Sí, Divino Pastor se llama. A comenzar a enfatizarle, sino Jesucristo. Jesucristo es el Señor, el Salvador, el único que nos salva. El único y suficiente Salvador. No hay otro Salvador. Entonces, esto es importante, entonces, hermanos, que tomemos en cuenta para poder seguir nuestro propósito de ser los obreros de la extensión del reino de Dios. Ok. Este mensaje es importante. A ver si hermana Cristina. Para guiar a las personas al Señor debemos ser No, respetuosos. desde arriba. Ah, ya. Evita temas sensibles que traigan posibles conflictos. Estos no deben ser el foco de tu conversación. Si haces hincapié en temas que no son relevantes para la salvación, la conversación puede desviarse definitivamente del objetivo. Trata de encauzar los temas a la salvación de Dios en Jesucristo y obtener de esta persona una respuesta. El otro también. Sí. Para guiar a las personas al Señor debemos ser amistosos con ellos. Los enfrentamientos endurecen el corazón, incluso si todas sus opiniones difieren de las tuyas. Trata de entenderlas y siempre responde respetuosamente. Ok. ¿Qué es lo que usted saca como conclusión de estas observaciones que hace el autor? Bueno, pues así como yo creo que siempre vamos a encontrar a una persona, o sea, siempre van a haber personas que piensen diferente y crean diferente a lo que nosotros creemos. Entonces, en esas situaciones, digamos que al momento de evangelizar nos podemos encontrar con personas que tal vez lo reciban de una buena forma y tal vez entiendan
directamente lo que nosotros tratamos de decirles, pero también nos podemos encontrar con personas que, o sea, van a dar su punto de vista y si nosotros nos ponemos en una postura que tratamos de enfrentarle o de poner duro lo que nosotros creemos y podemos llegar a una discusión, entonces podemos desviar todo lo que todo lo que queríamos llegar con esa conversación y todo lo que queríamos hacerle saber a la persona. Entonces, creo que es importante, como dice en la última parte, que aunque aunque las opiniones de ellos difieran de las nuestras, pues tenemos que tratar de entenderlas y responderlas con respeto. Ok. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Recuerden que, hermanos, cuando vamos a llevando el mensaje de la palabra de Dios, no es para entablar una discusión, no es para provocar a tener un encuentro de quién sabe más o quién sabe menos. Ese no es el objetivo. El objetivo es cómo puedo yo acercarme a una persona, que es la parte importante, el tener, cómo hacer el inicio de una conversación, el contacto primero, para abrir la puerta hacia entregar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, y tampoco entremos en el conflicto de la disputa de quién está en la verdad. No es una competencia de razonamientos ni de conceptos, ¿sí? Sino la idea es que se viabilice un camino para poder lograr entregar la palabra de Dios. Ese es el objetivo primordial. No marque usted la idea de que usted lo sabe y la otra persona es una ignorante. Cuidado esto, porque muchas veces creemos que porque tenemos la palabra de Dios, pues nos somos dechados de todas las virtudes, ¿no? Hay personas que son muy intelectuales, hay personas que son muy agresivas, hay personas que son indiferentes, que quizás ni siquiera nos toman en cuenta de lo que nosotros estamos hablando. Pero si vamos con una estrategia de poder primero hacernos amigos, hacer amistad, lograremos el objetivo que queremos alcanzar. Ok. Muy bien, hermano Mauricio, que ya está para descansar ya. Amén. Ya. A ver, hermano, léanos estos 3 párrafos y nos explica detenidamente. Amén. Si intentas quitar un hueso de la boca de un perro, se aferra a él con toda su fuerza, pero si le ofreces una sabrosa carne, inmediatamente dejará el hueso de lado. De la misma manera, las personas que se aferran a su religión, sus creencias y sus puntos de vista, porque no conocen sobre una vida mejor. Cuando escuchen sobre el amor de Dios y lo que Jesús hizo por ellos, dejarán de lado sus creencias. Cuéntales del ofrecimiento del perdón de Dios por sus pecados, de la paz, de la verdadera alegría y de la vida eterna. El evangelio es como esa carne sabrosa. Amén. ¿Qué les parece esta reflexión que es muy puntual y muy atinadora a poder tener un criterio más razonable de cómo debemos actuar para entregar la palabra de Dios?
Siempre las personas que están viviendo una vida común y corriente, que creen que su religión es heredada, viene por herencia la religión, ellos se aferran como el perro se aferra al hueso, ¿no? Viene de generación en generación. Entonces es difícil poder sacarlo de ellos, ¿no? Pero si le presentamos algo diferente, algo que es atractivo, algo que es más sustancioso, más alimenticio, más edificante, obviamente va a tratar de olfatear y por lo menos y luego tratar de interesarse para también participar de ese nuevo manjar que se presenta en su vida, ¿no? Y esto es lo importante, hermanos. Tenemos que presentar el mensaje de la palabra de Dios como algo fortificante, algo saludable, algo digno, algo que nos hace superar, algo que nos da libertad, algo que nos llena de esperanza, algo que nos hace sentir que somos verdaderamente hijos de Dios. Esto es importante, hermanos. Nótese entonces cómo poder llevar el mensaje del Señor. Muy bien. No sé, creo que podemos dejar por ahora hasta ahí. Sí, creo que sí, pastor. No se olviden, quedamos en mostrar interés. Ya. Amén. Ahora vamos al segundo paso del primer paso, Ya. ¿no? Entonces, todavía estamos largo. Entonces, en la próxima presentaremos al comienzo otro video que el hermano ya tiene, que sería, el otro sería sobre perdón o permiso, algo así es. Sí, se llama Perdóname. Ujú. Perdóname. Ajá. Perdóname. Sí. Ya, entonces veremos el caso de esa señora. Es algo que quizás muchas personas están viviendo, esa angustia y esa desesperación. Y que encontrar una palabra de aliento hoy es reconfortante. Entonces, veremos esto al inicio de la próxima clase. Ok. Amén. A ver, ¿alguna pregunta, hermanos? Qué pena que no tenemos, parece que definitivamente no quieren ser los mensajeros de la palabra de Dios. Yo creo que, ¿qué le pareció, hermana Gaby? Pareció muy importante, muy interesante y creo que eso es lo que necesitaba, dijo, para empezar a dejar ese miedo y ese temor y poder evangelizar especialmente, o sea, mi familia, mis hermanos, en lejos, pero creo que con una visita y con estos pasos iniciaría, digo, Amén. a predicarles y hablarles de la palabra del Amén. Señor. No olvide que Muy en importante, eso hermano no pastor, muy tenemos que interesante. olvidar de la oración para que el Señor nos dé la fortaleza y también la sabiduría para poder captar los momentos precisos para entregar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Qué le pareció, hermana Rebeca? Sí. Muy interesante, hermano. ¿Está lista ya para comenzar a compartir la palabra? Porque esto Ya es, estoy llegando a miren, la siguiente sesión distrital para que vaya como evangelista. así es, hermana. Hermana, te puede ser una evangelizadora, pero de poder. Y todos estamos en esa posibilidad. Amén. Ok, entonces nos veremos el próximo viernes a la Amén. misma hora.
Mi hermano Wilfrido, que Dios te bendiga. Se cuida mucho, por favor. Gracias, mi hermano. Usted también. Ustedes todos, cuidémonos. Todavía estamos en un tiempo de crisis y la mejor antídoto es nuestra fe en el Señor. Amén. 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 Ok. Amén, Gracias. hermanos. Y vamos a pedir entonces la oración que nos haga la futura mamá. Amén, pastor. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos regala, Señor, de poder estar aquí en este lugar, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, con nuestro pastor, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, aprender, Padre, de tu palabra, Señor, aprender, Padre, para poder, Dios mío, cumplir tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que en este momento que vamos a retirarnos de este lugar, Señor, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, que nos permita, Señor, en esta noche poder descansar y asimismo, Padre, nuevamente volver a encontrarnos la próxima semana, el día viernes, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que guardes la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Amén. No olviden de seguir orando. Esto es un comienzo de un gran avivamiento. Amén. ¿Creen en eso? Amén. Amén. Entonces, ustedes son los instrumentos de ese avivamiento. Amén. Bueno. Dios los bendiga. Saludos. Y motiven a los demás hermanos a que se conecten. Ya, amén. Nos vemos mañana, pastor, a las 7. Amén. Ya. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les